Charles Darwin, el naturalista que revolucionó la biología. Charles Darwin es uno de los científicos más importantes de la historia, cuya teoría de la evolución por selección natural cambió para siempre la forma de entender la naturaleza y el origen de la vida. Su obra maestra, El origen de las especies, publicada en 1859, es considerada el fundamento de la biología moderna y una de las obras más influyentes y controvertidas de todos los tiempos. Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, Inglaterra, en el seno de una familia acomodada y culta. Su padre era un médico respetado y su abuelo materno era Josiah Wedgwood, un famoso ceramista. Su abuelo paterno, por su parte, era Erasmus Darwin, un médico, poeta y filósofo que había anticipado algunas ideas sobre la evolución. Darwin tuvo 5 hermanos y una infancia feliz, aunque marcada por la muerte de su madre cuando él tenía 8 años. Desde pequeño mostró un gran interés por la naturaleza y por coleccionar objetos como conchas, minerales o insectos. Le gustaba leer libros de historia natural y hacer experimentos caseros. Sin embargo, no era un buen estudiante en la escuela, donde le aburrían las materias clásicas como el latín o el griego. Su padre lo envió a estudiar medicina a la Universidad de Edimburgo cuando tenía 16 años, pero Darwin pronto descubrió que no le gustaba ni la cirugía ni la anatomía. Se distraía asistiendo a conferencias de geología o zoología y participando en sociedades científicas estudiantiles. En Edimburgo conoció a Robert Edmund Grant, un zoólogo que le introdujo en el estudio de los invertebrados marinos y que le habló de las teorías evolucionistas del francés Jean-Baptiste Lamarck. También conoció al taxidermista John Edmondson, un esclavo liberado que le enseñó a disecar animales y le contó historias sobre las selvas tropicales de Sudamérica. Estas experiencias despertaron en Darwin el deseo de viajar y explorar el mundo. Su padre, decepcionado por el fracaso en la medicina, lo envió a estudiar teología a la Universidad de Cambridge con la intención de que se convirtiera en clérigo. Darwin aceptó a regañadientes, pero tampoco se interesó mucho por las materias religiosas. En cambio, aprovechó su tiempo libre para leer libros de historia natural como los del geólogo Charles Lyell o los del naturalista Alexander von Humboldt. También se hizo amigo del botánico John Stephen Henslow y del entomólogo William Darwin Fox, con quienes compartió su afición por coleccionar plantas e insectos. En Cambridge obtuvo el título de bachiller en artes en 1831, pero sin destacar académicamente. Sin embargo, su pasión por la naturaleza le valió una oportunidad única. Henslow le recomendó para participar como naturalista en una expedición científica alrededor del mundo a bordo del barco HMS Beagle. Su padre se opuso al principio, pero finalmente accedió gracias a la intervención de su cuñado Josiah Wedgwood II. Así comenzó el viaje que cambiaría la vida y la obra de Darwin. El viaje del Beagle duró casi 5 años, desde diciembre de 1831 hasta octubre de 1836. Durante ese tiempo, Darwin visitó lugares tan diversos como las Islas Canarias, Brasil, Argentina, Chile, Perú, las Islas Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia o Sudáfrica. En cada parada aprovechaba para explorar el terreno, recolectar especímenes y tomar notas sobre la geología, la flora y la fauna de cada región. También observaba las costumbres y las creencias de los habitantes nativos y los colonos europeos. El viaje del Beagle fue una experiencia fascinante y enriquecedora para Darwin, pero también dura y peligrosa. Tuvo que soportar el mareo, el calor, el frío, las enfermedades, los insectos, los animales salvajes, los terremotos, los volcanes, las tormentas y los conflictos políticos. También sufrió soledad, nostalgia y la falta de comunicación con su familia y sus amigos. Sin embargo, todo ello valió la pena, pues le proporcionó una cantidad enorme de datos y de impresiones que le servirían para elaborar su teoría de la evolución. Entre las observaciones más importantes que hizo Darwin durante el viaje se encuentran las siguientes. La distribución geográfica de las especies. Darwin se dio cuenta de que las especies estaban adaptadas a los ambientes en los que vivían y que tenían ciertas semejanzas con las especies de regiones cercanas o similares. Por ejemplo, notó que los animales de Sudamérica eran distintos a los de Europa y África, pero parecidos a los de Australia. También observó que las islas volcánicas tenían especies endémicas que no se encontraban en ningún otro lugar, pero que se parecían a las del continente más próximo. Darwin también se fijó en que dentro de una misma especie podía haber individuos con características diferentes, como el tamaño, el color o la forma. Estas diferencias podían ser más o menos marcadas según el lugar donde vivieran. Por ejemplo, en las Islas Galápagos vio que había distintas variedades de tortugas, pinzones o iguanas, según la isla en la que habitaran. Asimismo, Darwin encontró restos fósiles de animales extintos que se parecían a los animales actuales, pero que tenían algunas diferencias. Por ejemplo, en Argentina halló el esqueleto
esqueleto de un gliptodonte, que era un animal parecido a un armadillo gigante. También descubrió fósiles de caballos y camellos en lugares donde ya no existían. Estos hallazgos le hicieron pensar que las especies podían cambiar o desaparecer a lo largo del tiempo. Finalmente, Darwin también observó cómo los humanos habían modificado algunas especies mediante la cría selectiva para obtener razas con características útiles o deseables. Por ejemplo, vio cómo los indígenas habían domesticado la llama y el guanaco en Sudamérica, o cómo los europeos habían creado distintas razas de perros, palomas o ganado. Estos ejemplos le sugirieron que la selección artificial podía producir cambios importantes en las especies. Todas estas observaciones le llevaron a cuestionar la idea tradicional de que las especies eran fijas e inmutables y de que habían sido creadas por Dios tal como eran. En cambio, empezó a concebir la idea de que las especies podían cambiar y dar origen a otras nuevas mediante un proceso natural que llamó selección natural. La selección natural es el mecanismo que Darwin propuso para explicar cómo se produce la evolución. Según esta idea, los individuos de una misma especie presentan variaciones heredables que les confieren ventajas o desventajas para sobrevivir y reproducirse en un determinado ambiente. Aquellos individuos con variaciones favorables tienen más probabilidades de dejar descendencia que aquellos con variaciones desfavorables. Así, las variaciones favorables se van acumulando y transmitiendo de generación en generación, mientras que las desfavorables se van eliminando. De este modo, las especies se van adaptando a su entorno y se pueden originar otras nuevas si se dan condiciones adecuadas. Darwin no formuló su teoría de la evolución por selección natural durante el viaje del Beagle, sino después de volver a Inglaterra. Allí se dedicó a analizar y clasificar los miles de especímenes que había recolectado y a leer libros y artículos sobre historia natural. También se casó con su prima Emma Wedgwood y tuvo 10 hijos con ella. Se instaló en una casa rural llamada Down House, donde construyó un laboratorio y un invernadero para continuar con sus investigaciones. Darwin tardó más de 20 años en publicar su teoría de la evolución por selección natural por varias razones. Por un lado, quería reunir una evidencia y argumentos para apoyar su idea, que sabía que era revolucionaria y polémica. Por otro lado, temía las posibles consecuencias sociales y religiosas de su teoría, que contradecía la visión bíblica de la creación y el diseño divino. Y por último, porque sufría de una enfermedad crónica que le causaba dolores, vómitos y debilidad, que le impedía trabajar con normalidad. Durante esos años, Darwin escribió varios libros sobre distintos aspectos de la historia natural, como la geología, la botánica o la zoología. También mantuvo una intensa correspondencia con otros científicos y amigos como Charles Lyell, Joseph Hooker o Thomas Henry Huxley, a quien confió sus ideas sobre la evolución. Algunos de ellos le animaron a publicar su teoría antes de que alguien se le adelantara. Y eso fue lo que ocurrió en 1858, cuando Darwin recibió una carta de Alfred Russel Wallace, un joven naturalista que había viajado por el archipiélago malayo y que había llegado a las mismas conclusiones que él sobre la selección natural. Wallace le pedía su opinión sobre su trabajo y le solicitaba que lo enviara a Lyell para que lo publicara. Darwin se quedó atónito y no supo qué hacer. Por un lado, se alegraba de que alguien compartiera su visión y le reconociera como una autoridad. Por otro lado, se sentía frustrado por haber perdido la prioridad y el mérito de su descubrimiento. Lyell y Hooker le aconsejaron que presentara su teoría junto con la de Wallace en una reunión de la Sociedad Linneana de Londres. Esta era la institución científica más prestigiosa de la época. Y así lo hicieron el 1 de julio de 1858, leyendo un artículo conjunto titulado Sobre la tendencia de las especies a formar variedades y sobre la perpetuación de las variedades y especies por medios naturales de selección. Sin embargo, la presentación pasó casi inadvertida para el público y la prensa, que estaban más interesados en otros temas como la guerra de Crimea o la rebelión de la India. Darwin se dio cuenta entonces de que tenía que publicar su teoría cuanto antes y con más detalle. Así se puso a trabajar en un libro que tituló El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. El libro se publicó el 24 de noviembre de 1859 y se agotó el primer día. El libro causó un gran impacto en el mundo científico y en la sociedad en general. Algunos lo alabaron como una obra maestra y una revolución en el pensamiento humano. Otros lo criticaron como una herejía y una amenaza para los valores morales y religiosos. El origen de las especies es un libro complejo y extenso que consta de 14 capítulos y un apéndice. En él, Darwin expone su teoría de la evolución por selección natural con numerosos ejemplos y argumentos. También responde a las posibles objeciones y dificultades que podría plantear su teoría. El origen de las especies fue un libro revolucionario que desafió las ideas establecidas sobre la biología y la cosmología. Su teoría de la evolución por selección natural implicaba que las especies no eran fijas e inmutables, sino que podían cambiar y dar origen a otras nuevas mediante un
un proceso natural. También implicaba que todas las especies tenían un origen común y que estaban emparentadas entre sí. Además implicaba que el hombre no era una creación especial y aparte del resto de los seres vivos, sino que era el resultado de la evolución a partir de un antepasado común con los primates. Estas ideas chocaban con la visión bíblica de la creación y el diseño divino que dominaba el pensamiento occidental desde hacía siglos. Muchos religiosos y conservadores rechazaron la teoría de Darwin como una blasfemia y una amenaza para los valores morales y espirituales. Algunos científicos también se opusieron a la teoría por considerarla infundada o incompleta. La teoría de Darwin provocó un intenso debate científico, filosófico y social que aún continúa hoy día. Su teoría ha sido confirmada, ampliada y modificada por los avances posteriores de la biología, como la genética, la paleontología, la ecología o la biología molecular. Su teoría ha sido aplicada, extendida y malinterpretada por otras disciplinas como la psicología, la sociología, la antropología o la política. Su teoría, en fin, ha sido aceptada, rechazada o ignorada por diferentes grupos religiosos, culturales o ideológicos. Darwin fue un hombre modesto y pacífico que no buscó el conflicto ni la fama. Se dedicó a su trabajo con rigor y honestidad, sin dejar de lado su vida familiar y personal. Fue un hombre de ciencia, pero también un hombre de su tiempo, con sus virtudes y sus defectos. Darwin cambió el mundo con sus ideas, pero también sufrió las consecuencias de estas. Charles Darwin murió el 19 de abril de 1882 en Down House, rodeado de su esposa y sus hijos. Fue enterrado en la abadía de Westminster junto a otros ilustres personajes de la historia británica. Su legado sigue vivo y vigente en la ciencia y en la cultura, y su nombre es sinónimo de evolución y de revolución.